La Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos más trágicos en la historia de la humanidad. Los horrores de esta guerra, la destrucción y las pérdidas irreparables todavía siguen en los corazones de la gente de todo el mundo. Muchos nos preguntamos, ¿y si se hubiera evitado? La idea de retroceder en el tiempo y acabar con Hitler antes de que se hubiera convertido en dictador ha inspirado numerosos libros y películas taquilleras. Pero ¿cómo habría cambiado esto la historia? ¿Cómo sería el mundo sin el principal agresor del siglo pasado? Esta es la pregunta que intentaremos abordar en el video de hoy. Únanse a nosotros en los comentarios y compartan sus versiones. Comencemos con un hecho sorprendente, y es que el camino de Hitler hacia la política no fue obvio desde el principio, sino que fue más bien el resultado de una serie de casualidades. No nos vamos a centrar en el hecho de que cuando era niño era un estudiante aplicado, ni tampoco que cantaba en el coro o incluso ayudaba a un sacerdote, o que en su juventud le apasionaba el arte, escribió poesía, compuso libretos para óperas y admiró a Wagner. No hablaremos del hecho de que padecía una grave enfermedad pulmonar que podía haber acabado con su vida mucho antes de que iniciara su carrera política. Cualquiera de estos episodios podría haber cambiado su destino por completo, pero no vamos a hablar de ellos. Vamos a empezar por el río Inn, que casi se convirtió en escenario de una tragedia en 1884. Adolf Hitler, de 5 años, tropezó y cayó al agua helada cerca de la ciudad de Passau, en Alemania, donde en ese momento vivía con su familia. Un niño de 12 años que pasaba por allí pudo sacarlo, pero por supuesto que no podía ni imaginar que ese pequeño al que le salvó la vida cambiaría un día el destino del mundo. Este acontecimiento solo es el primero de todos los que parecieron sacar a Hitler una y otra vez de las garras de la muerte. Luego vino la Primera Guerra Mundial. Hitler la vivió en el frente de principio a fin. Era como si el mismo destino lo estuviera reservando para algo mucho peor. En 1915 resultó gravemente herido por una granada, y en 1918 quedó temporalmente ciego por envenenamiento por gas. Cualquiera de las dos cosas podría haber terminado con su vida, pero Hitler sobrevivió. Y esto no es todo. En el campo de batalla, en 1918, el soldado británico Henry Tanday se encontró con Hitler, que estaba herido y ya estaba a punto de matarlo, pero al verlo desarmado y sufriendo, cambió de opinión y se compadeció de él. Puede que este momento fuera uno de los errores más fatales de la historia de la humanidad. Después de la guerra, el destino siguió protegiendo al futuro dictador una y otra vez. Hitler tuvo intentos de suicidio, accidentes de tránsito, le querían asesinar, pero siempre salía ileso de todas estas situaciones. Incluso hubo un juicio en el que Hitler podría haber sido condenado a muerte, pero al final solo le dieron una pena de prisión. Su ascenso al poder también fue una cadena de increíbles coincidencias. Algunos historiadores incluso culpan a Stalin, argumentando que prohibió a los comunistas alemanes apoyar a los rivales de Hitler, lo que pudo haber ayudado a los nazis a ganar ventaja. Todos estos acontecimientos hacen que nos preguntemos, ¿qué habría pasado si al menos uno de ellos hubiera terminado de otra manera? ¿Habría podido el mundo evitar el desastre? Por algo los científicos consideran el camino de Adolf Hitler al poder un accidente a gran escala, parecido incluso al origen mismo de la vida en la Tierra. Cada hecho parece ser elemento de un rompecabezas que acabó por encajar perfectamente para que al final esta persona desempeñara un papel fatídico en la historia de la humanidad. Pero ¿y si el rompecabezas no se hubiera montado? Supongamos que a Hitler le hubieran asesinado en Múnich después de uno de sus discursos. ¿Cómo cambiaría esto el mundo? Para responder a esta pregunta, volvamos a Alemania de finales de los 1920 y principios de los 1930. Nos encontraremos con un país humillado por la derrota en la Primera Guerra Mundial, sumido en conflictos internos y obsesionado con su sed de venganza. Quizás la herida que más les dolió a los alemanes fue la transferencia de tierras ocupadas por una población alemana étnica a otros países, Checoslovaquia, por ejemplo. Sin embargo, es importante recordar que el sentimiento de injusticia y humillación no solo afectó al pueblo alemán. Fue una época en la que todos los grupos de la sociedad alemana y austríaca se sentían humillados sin que eso dependiera de su raza o sexo. Hubo disturbios entre los eslavos, los judíos e incluso entre aquellos que eran considerados ciudadanos de pleno derecho acorde a sus papeles. Fue la tormenta perfecta que provocó la aparición de nuevos líderes radicales y sus ideas.
Pero ¿qué habría pasado si Hitler hubiera seguido siendo uno de los muchos oradores carismáticos, pero incapaces de inculcar sus ideas? ¿Habría persistido el caos? ¿O tal vez alguien más, quizá no tan hábil socialmente pero igual de cruel, hubiera tomado las riendas del poder? ¿Podría la historia haber tomado un rumbo totalmente diferente? El segundo factor clave fue la revolución industrial, que continuó incluso después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Está claro que esa derrota hizo al país retroceder en su desarrollo, pero en la década del 20 ya se sentaron las bases para el futuro milagro económico, y esto, como podemos ver, fue mucho antes de que Hitler llegara al poder. Por ejemplo, ya en 1927, Alemania producía un 22% más de bienes que en 1913. Esto no fue el mérito de un solo líder, sino el resultado del trabajo de mucha gente. Los estadounidenses apoyaron a Alemania ofreciéndole préstamos, la Unión Soviética lo reconoció diplomáticamente y Europa cooperó con él de forma activa. Para el año 1933, en el que Hitler al final obtuvo el verdadero poder, Alemania ya no era un país débil. Pero imaginemos que no hubo ningún Hitler. ¿Quién habría ocupado su lugar? A decir verdad, esto ahora ya no importa. Pero una cosa está clara: sin Hitler, los nazis no habrían podido ser así de influyentes. El fascismo y el nazismo no son fenómenos única y exclusivamente alemanes. Sus raíces se remontan a la Primera Guerra Mundial y a la frustración de aquellos que perdieron sus vidas en el frente preguntándose ¿por qué razón? Estas ideas se extendieron por toda Europa y tuvieron repercusión en diferentes países. El nazismo como movimiento acabaría surgiendo sí o sí, pero tendría una forma diferente y unos líderes diferentes. Tomemos como ejemplo el caso de Benito Mussolini, quien en cierto modo compartía el punto de vista de Hitler y llegó al poder en Italia en 1922. ¿Pero podría haber alguien más que fuera así de poderoso y destructivo como Hitler? Esa es la verdadera pregunta. Nacionalistas y fascistas, de una forma u otra, existieron en casi todos los países, desde Inglaterra y Francia hasta la Unión Soviética. Pero en la mayoría de los casos, permanecieron al margen del poder. No tuvieron a su Hitler, y lo mismo podía haber sucedido en Alemania. Adolf, a pesar de ser una persona contradictoria, tenía un talento evidente: la capacidad de atraer al público con sus discursos. Sin su poder, los nazis difícilmente habrían llegado a gobernar el país a principios de la década del 30. Sin embargo, esto no quiere decir que, en este caso, la guerra se fuera a cancelar. Como ya hemos comentado, en aquella época, Alemania estaba experimentando una profunda humillación tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Su economía estaba creciendo, su conciencia nacional se estaba fortaleciendo, y cualquier líder que llegara a gobernarlo habría buscado recuperar los territorios originalmente alemanes a toda costa. Pero aquí surge la pregunta sobre el crimen más terrible del siglo XX: el Holocausto. Se dice que Hitler tenía un odio personal a los judíos, y que este odio posiblemente lo hubiera desarrollado después de que culpara a un médico judío de la muerte de su madre. No sabemos si es verdad, pero fue Hitler quien se convirtió en el autor del genocidio más brutal e inhumano de la historia. Cabe señalar que ninguno de sus potenciales competidores o posibles sustitutos compartía tales ideas. ¿Qué significa esto para la versión alternativa de la historia? Significa que millones de científicos, ingenieros y pensadores talentosos que fueron eliminados por culpa de las políticas nazis habrían podido continuar su trabajo. El mundo habría podido ser completamente diferente, más desarrollado, más progresista y tal vez menos cruel. A principios de la década del 30, Alemania era un país reconocido como líder de la ciencia mundial, y parte de los científicos que desempeñaron un papel importante en ello fueron judíos. Los expertos coinciden en que entonces Alemania se encontraba en plena cima del progreso científico. Pero ¿cómo habría podido transcurrir su historia si estas mentes excepcionales no se hubieran visto obligadas a abandonar su país? Edward Teller, el futuro creador de la bomba de hidrógeno, emigró a Estados Unidos en 1935. Leo Szilard y Eugene Wigner, sus colegas, también llegaron a ser figuras clave de la ciencia estadounidense porque ayudaron a redactar la carta que el Proyecto Manhattan le dirigió a Roosevelt. Albert Einstein, por cuya cabeza los nazis iban a pagar una recompensa de 50.000 marcos, también abandonó Alemania, y sus trabajos de aquellos años fueron injustamente atribuidos a científicos arios. Merece la pena reflexionar sobre cómo habría cambiado el curso de la historia mundial si estos científicos hubieran continuado viviendo en Alemania.
¿Cómo habría sido el mundo si la tecnología nuclear y los avances en la ciencia de los cohetes no se hubieran desarrollado en Estados Unidos ni en la Unión Soviética, sino en la tierra natal de estos genios? Si lo pensamos, empezaremos a mirar el precio que paga la humanidad por la intolerancia y la persecución con otros ojos. A pesar de sus políticas crueles y destructivas, Adolf Hitler era un patriota que de verdad era capaz de darlo todo por su patria, Alemania. Imagínense si no hubiera llegado al poder y no hubiera obligado a cientos de científicos a abandonar el país. Porque muchos de los que se convirtieron en figuras clave del Proyecto Manhattan o creadores de armas nucleares eran precisamente inmigrantes alemanes que lograron escapar del nazismo. Si estos destacados científicos se hubieran quedado en Alemania, el país podría haber desarrollado una bomba atómica entre 5 y 10 años antes que Estados Unidos. Sabemos que el desarrollo de la industria y la ciencia eran considerables incluso a pesar de las represiones y purgas iniciadas por Hitler. Pero sin estos obstáculos, los logros de los alemanes podrían haber sido aún más increíbles. Incluso con muchos científicos exiliados, el mundo estuvo preocupado de que los nazis desarrollaran armas nucleares antes del final de la guerra. Pero si no hubiera Hitler, este proceso podría haber comenzado ya en la década del 30. ¿Y quién se habría podido resistir a Alemania si ésta se propusiera revalorar los resultados de la Primera Guerra Mundial e intentar recuperar los territorios que había perdido? Porque no se habría tratado del deseo de Hitler únicamente, sino también del pueblo alemán que, sintiéndose humillado e insultado por el Tratado de Versalles, aspiraba a recuperar su orgullo. Hitler hizo sus ambiciones realidad en 1938, y lo más normal es que sus sucesores, tarde o temprano, habrían intentado hacer lo mismo, solo que pacíficamente. En esta etapa es importante tener nociones de la situación geopolítica de aquel momento. Para Gran Bretaña y Estados Unidos, Stalin no era una amenaza menos significativa que Hitler. Si Hitler no hubiera llegado al poder, el foco de las reclamaciones mundiales se habría concentrado única y exclusivamente en la Unión Soviética. Aquí cabe señalar que la decisión de Estados Unidos de entrar en la Segunda Guerra Mundial y declarar la guerra a Hitler no fue popular. Acabando con Hitler y reemplazándolo por un líder que no hiciera ninguna limpieza racial ni buscara lograr un imperio mundial, se habría podido conseguir un gran cambio en la situación política de Europa, pero el resultado de ello es evidente también. Por supuesto, no vamos a elevar la política al absoluto, pero es que una Alemania fuerte podría causar preocupación en la comunidad mundial por sí sola. Y en este contexto, la teoría propuesta por Stephen Fry parece bastante lógica. En su novela Haciendo Historia, de 1996, Stephen Fry nos propone una teoría inquietante. Si el impulsivo y racista Hitler hubiera sido reemplazado por un líder más sereno y racional, las consecuencias de este hecho para el mundo podrían haber sido mucho más dramáticas. Sostiene que en el caso de que el gobernante hubiera sido así, la guerra no se habría evitado y la escala de destrucción habría sido muchísimo mayor. Y aunque no podemos apoyar esta hipótesis plenamente, después de todo, no sabemos si un sucesor hipotético de Hitler iba a buscar o no un conflicto global. Es importante comprender que Hitler no estaba solo en su deseo de guerra. A finales de la década del 30, las 4 principales potencias mundiales, Japón, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, también se estaban preparando para un conflicto armado. La guerra ya estaba en el horizonte, y la confrontación entre las grandes potencias parecía inevitable. El papel de Hitler como instigador de la guerra más sangrienta de la historia es sin duda el más importante. No obstante, vale la pena recordar que la historia no solo la crean las personas, sino que depende en gran parte de las condiciones de la misma época. Numerosos documentos de archivo e investigaciones indican que la Unión Soviética también tenía en sus planes una agresión contra Alemania, mientras que Gran Bretaña estaba sin poder decidir hasta el final de qué lado estaría en caso de un conflicto. Una cosa tenemos clara: sin el horrible holocausto y el genocidio de su propio pueblo, Alemania habría estado mucho más fuerte en esta guerra. Aún así, Alemania no fue el único país que no estaba de acuerdo con las condiciones tan injustas que dejó tras de sí la Primera Guerra Mundial. Tampoco lo estaban muchos otros países. Esto quiere decir que tarde o temprano, las potencias fuertes se habrían visto metidas en un conflicto armado sí o sí. Solo nos queda adivinar cómo habría sido este conflicto, pero podemos decir con bastante seguridad que las pérdidas habrían sido menores. Al fin y al cabo, como ya hemos dicho, Alemania podría haber conseguido armas nucleares mucho antes,
y de esta manera a sus posibles enemigos se les habrían quitado las ganas de entrar en guerra. Todo lo demás son meras hipótesis basadas en conjeturas. Por supuesto que merece la pena recordar que tratándose de la historia, tendemos siempre a culpar de todo a una sola figura, mientras que la realidad suele ser mucho más compleja. La conclusión es la siguiente. Incluso sin Hitler, la historia podría haberse desarrollado de una forma similar. La situación geopolítica, los problemas económicos y el creciente nacionalismo en Europa crearon condiciones para el conflicto. El papel del líder es importante, pero no lo es todo. Tarde o temprano las potencias mundiales se habrían enfrentado entre sí, independientemente de quién estuviera gobernando Alemania. Miren el mundo que nos rodea hoy en día. ¿Acaso han dejado los presidentes de resolver los problemas mediante la violencia y de iniciar guerras en las que hay tantas víctimas entre civiles? Creo que no. Y hasta que no nos demos cuenta de que la lucha completamente imaginaria por ser superior a los demás, ya sea una superioridad racial, territorial o de otro tipo, es inútil, el mundo no será un lugar mejor. Por desgracia, en nuestros tiempos, el interés por la historia ha disminuido significativamente. Y quién sabe cuántos ejemplos como Hitler necesita la humanidad para cambiar. Gracias por ver este video. Esperamos que les haya podido abrir nuevos horizontes en la historia. Suscríbanse al canal para estar al día de las próximas investigaciones igual de apasionantes. Aún tenemos muchos temas intrigantes por delante que seguramente les van a interesar. No olviden compartir sus opiniones en los comentarios. Un saludo como siempre y nos vemos en la próxima.